Y al fin llega el día en el cual todo aquello con lo que soñabas hacer se empieza a cumplir. Todos esos lugares que querías conocer y vivir empiezan a llegar. No solo eso, sino que empiezas a ver mucho más allá de lo que jamás hubieras podido imaginar. Y sientes que el viaje no tiene límites, que tú no tienes límites. Las aventuras que solo podían llegar a darse en la ficción de una película que verías gustosamente desde la butaca del cine, ahora son tuyas. Y tu casa deja de tener cimientos para estar en constante movimiento. Una casa que flota sobre 4 ruedas guiadas por un timón, que es el protagonista de la película. Una casa austera, pero que lo tendrá todo a sus pies y ofrecerá el mayor de los jardines del planeta Tierra y el tiempo, el más preciado tesoro que pueda existir. 2 años de viaje nómada puede que parezcan mucho, pero ya te adelanto de que no son nada cuando el viaje acaba de comenzar. El valor de un viaje no depende de cuántos sellos tenga el pasaporte, sino de las experiencias y aprendizajes del camino. No es el destino, es el camino. Bueno, pues todo esto lleva ya mucho tiempo gestándose en mi cabeza. Al final eran ya pues muchos años imaginando o soñando con vivir las aventuras y los viajes que estoy viviendo ahora mismo. Obviamente no me los imaginaba compartirlos con un perro y con una gata, pero bueno, eso ya son cosas que han ido surgiendo. Y nada, pues eso, yo siempre había soñado con esto, lo único que bueno, al final si no pones medios para que eso se cumpla, pues se queda en eso, ¿no? En un mero sueño, que era lo que a mí me pasaba. O sea, de hecho recuerdo muchas conversaciones con amigos en los cuales yo pues les decía lo que quería hacer, que quería viajar por ahí con una furgoneta, pero al final mis colegas dirían, ¿este harto qué nos está contando? O sea, si no vas a por ello, si tú tienes un objetivo tienes que remar hacia ello, si no, o sea, no haces nada, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, los años fueron pasando y fui dejando de lado pues aquello que quería hacer, hasta que al final, pues bueno, yo creo que hay veces que la vida decide enseñarte o darte X lecciones y a mí me tocó una de esas y fue la que me hizo espabilar y empezar realmente a hacer o a remar hacia aquello que yo quería, ¿no? Difícil darse cuenta. Lo queremos todo asegurado y saltar al vacío da vértigo. En la vida lo único seguro es el presente. Todo lo demás es humo. Una cortina de humo que nos ciega y no nos deja ver más allá. Porque lo que vivimos, la que es la realidad según nuestra percepción, puede cambiar de un día para otro. Lo que hoy es bueno, puede que mañana no lo sea. La percepción no deja de ser una lente a través de la cual percibimos la realidad. Y el problema es que esta lente está deformada por nuestra educación, nociones preconcebidas, experiencias vividas e incluso genética. Me licencié en ingeniería mecánica y ni me gustaba ni me llenaba, o sea, pero tarugo de mí, pues decidí que iba a hacer un máster de ello con la fórmula que yo decidí que era la perfecta, que era irme a Estados Unidos de tal manera que podría estudiar en un país pues que en cuanto a ingeniería tal tiene estatus y además podría visitar, podría conocer una nueva cultura, entonces pues parecía todo como muy idílico y nada, para ello tenía que ahorrar muchísimo dinero. Las universidades en Estados Unidos valen un pastizal terrible, entonces hubo un momento que incluso tuve 4 trabajos, estuve trabajando de bedel, de ingeniero, particulares, bueno, o sea, varias cosas y, o sea, hubo un momento que estuve con 4 trabajos, pero vamos, que estuve en una frutería, o sea, 1000 cosas. Y nada, la idea era estar solo un año ahorrando e irme a Estados Unidos, pero al final llegó todo lo del COVID y tuvieron que ser 2, lo cual me dio tiempo, pues quieras que no, a ahorrar más dinero y la verdad que conseguí ahorrar una cuantía bastante decente y nada, pues ya llegó el momento de irme a Estados Unidos a hacer aquello que yo pensaba que iba a ser genial, que iba a hacer un máster que en realidad lo pensaba y era, o sea, ahora lo pienso y es ridículo porque iba a hacer un máster que ni siquiera me gustaba, que no me motivaba y la única motivación de hacerlo era que me iba a ir a otro país. O sea,
de hecho, muchas veces pensaba en de qué quería trabajar en el futuro y la respuesta no era ingeniería, pero aún así seguía estudiando por ahí, porque era al final pues como el concepto que yo tenía, ¿no? De que la ingeniería pues está bien pagada, alguien que es ingeniero pues socialmente está visto como inteligente, que luego, o sea, vamos, yo tenía gente en la carrera de todos los colores, y yo me incluyo, porque los había muchos más avispados que yo. Entonces, vamos, que para nada es lo que se nos ha enseñado. Y, de hecho, en mi opinión, nada más lejos de la realidad, porque yo no creo que en ingeniería se cobre mucho dinero para lo que es y para el trabajo que es. Y es en esas ocasiones cuando a veces la vida decide darte una palmadita en la espalda, un toque de atención que te recuerda lo esencial, que te ayuda de algún modo a reconectar con el sentir y dejar el pensar en un segundo plano. Pérdidas, rupturas o situaciones que te sacan de esa espiral sin rumbo ni fin y te devuelven al momento presente. Entonces ya cuando la fecha estaba al llegar para irme yo a Estados Unidos, pues fue cuando ocurrió lo que jamás me habría esperado. Recuerdo muy bien la fecha porque fue un 17 de julio, mi padre, su cumpleaños era el 16, un día antes. Y él, bueno, ya estaba a punto de jubilarse, había hecho como un despido improcedente y luego se iba a jubilar. Y vamos, que yo ese día acabé también de trabajar, acabé mi contrato el día 17, fui a entrenar, fui a recogerle después, él había comido hace poco y nada, le recogí, nos fuimos a la playa con mi primo pequeño y allí fue, pues nos fuimos al agua, íbamos con mi primo pequeño y al entrar al agua, pues primero entré yo, salí, cogí a mi primo pequeño y entró mi padre. Y al entrar pues le dio, o sea, mi padre, quiero dejar claro que físicamente estaba bien, o sea, se iba todos los días a caminar sus 3 horas o así, o 4, depende del día, no tenía ningún tipo de enfermedad, le sobraría un pelín de peso, probablemente, pero, o sea, físicamente estaba muy bien y no tenía ningún tipo de problema. Y la cosa fue pues que así, de un punto a otro, pues de un momento a otro, perdón, le dio. Intentaron llamar al helicóptero y todo, pero nada, o sea, que se quedó allí básicamente. Y, o sea, yo al final vi todo, ¿no? O sea, yo la acompañé al agua con mi primo pequeño, como quien dice, y luego volví a la toalla a dejar a mi primo pequeño, y al ver que mi padre no volvía, pues fui en busca de él y me encontré allí todo el percal. Y algo muy heavy que me pasó fue que de primeras, al ver a mi padre ni siquiera fui capaz de reconocerlo, porque cuando se van, su cara cambia totalmente, o sea, es muy heavy, muy heavy. Y nada, estuve allí con los policías y tal, mientras que intentaban reanimarle, no pudo ser posible y el helicóptero y todo pues que habían mandado pues no sirvió de nada, a pesar de que se intentó todo, pues no sirvió de nada. Y yo siempre pienso que todo esto ocurrió por algo, ¿no? Y yo creo que el realizar este viaje, este cambio interno mío, también fue como mi modo de darle sentido a todo esto que pasó y decir, joder, todo esto pasó por algo, para que yo emprendiese mi camino y para que yo empezase mi vida, como quien dice. Un mes después de ocurrir todo lo de mi padre, creo que fue exactamente el 16 de agosto, fue cuando me marchaba a Estados Unidos, porque pues, había gente que me decía que no me fuera, que no era el momento, que mi cabeza no estaba donde tenía que estar, pero si algo me enseñó lo de mi padre era eso, que, o sea, la mayor lección que he recibido de ello ha sido que la vida es ahora, que no puedes estar esperando a, bueno, mañana haré tal, no, o sea, tienes que moverte, porque, o sea, no sabes cuándo va a ser tu último día, entonces, o sea, si no te mueves, estás malgastando tu tiempo en este mundo, como quien dice. Entonces, pues eso, hice las maletas, hice todo el tema de papeleo. Al final, al ser hijo único heredero, al no tener mi madre, porque mi madre también falleció cuando yo tenía 7 años, pues todo esto, lo dejó todo en el aire y había muchísimas cosas que arreglar, pero bueno, yo dejé al abogado que hiciese lo que pudiese y luego ya cuando volvería, pues ya solucionaríamos el resto de papeles, pero no quería que unos papeles
estorbasen en mi camino, ¿no? Entonces, pues eso, me fui a Estados Unidos el 16 de agosto y en cuanto llegué allí yo ya veía que aquel no era mi sitio, o sea, seguí estudiando para mis exámenes, seguía entrenando, o sea, iba haciendo pues todo lo que tenía que hacer, lo hacía, pero recuerdo que estaba leyendo Hacia Rutas Salvajes, que por cierto desde aquí darle las gracias a una buena amiga que me lo dejó, y eso, yo estaba leyendo ese libro y mientras que lo leía iba avanzando las hojas, pues iba pasando las semanas y yo cada vez decía más, Fito, tío, te vuelves y te compras una furgoneta y te pones a viajar, que es lo que realmente quieres, que tú no quieres ser ingeniero. Y así fue, pues pasó un mes así, me acabé el libro, importante, y fue cerrar el libro y decir, a tomar por culo. O sea, bueno, en realidad fue cerrar el libro, conseguí un trabajo, porque esto fue otra cosa que también me ocurrió, que mi padre al final me iba a ayudar en todo este viaje, ¿no? Me iba a dar unos 400 euros mensuales, más o menos, y junto con eso, más todo lo que yo tenía, pues yo calculaba que me daba para estar allí estudiando 2 años y pagar todos los gastos. El problema fue pues que al faltar mi padre, pedí una ayuda de orfandad, porque yo tenía 25 años en ese momento, que esto también me parece muy heavy, y me mandaron una carta que ponía solo una frase, o sea, una carta entera para poner una frase que ponía: tienes 25 años de edad o no sé, pero tienes 25 años, estás en edad de trabajar. Y yo dije, a ver, o sea, mi padre ha estado trabajando desde yo que sé cuántos años, tenía 47 años cotizados. Desde que fue la crisis, él ha tenido un sueldo mileurista. O sea, él estuvo cobrando antes hasta, no sé si fueron 1.700, por poner un número, 1.600, no lo sé. Y cuando llegó la crisis le bajaron el sueldo y él siguió cotizando pues desde 2007-2008 sobre la base anterior. Eso quiere decir que él al mes se dejaba entre 200 y 300 euros extra para mantener eso de la seguridad social, que lo ponía de su cartera, de su bolsillo básicamente. Que yo hice cálculos y eran como unos 30.000 euros. Y después de todo eso, pides una ayuda y te dicen que no, y que además yo me lo tomé como: tu padre ha dejado el puesto, es hora de que lo cubras tú. Y eso, o sea, fue una etapa también como muy, muy oscura, en la que tuve mucho odio, porque era como, tío, o sea, ¿qué mierda es esto? O sea, así, hablando claro y pronto, ¿no? Pero bueno, aún así, pues dices, hay que tirar para adelante y no queda más. Y es por ello que me puse también, mientras que estuve allí en Estados Unidos, a buscar un trabajo. Y nada, finalmente encontré un trabajo en el laboratorio de nanotecnología, que suena ultra mega guay, pero yo conseguí el trabajo y me la sudó tantísimo, o sea, era como cero ilusión. Entonces se juntó, acabé el libro ultra mega motivado con las aventuras de ese señor, aunque tiene un final muy trágico, perdón. Y luego por otro lado, pues básicamente que conseguí ese trabajo y dije, ¿y ahora qué? Entonces fue conseguir el trabajo y lo conseguí un viernes, y el lunes ya les dije, o sea, vamos, que no, ni fui a trabajar, ya les dije como, vale, no me interesa. Exactamente me iban a pagar $2.000 y me iban a pagar también, pues eso, lo que es el curso formativo, o sea, lo que era el máster. Entonces me iba a ahorrar también muchos miles de euros ahí. Pero bueno, era eso, que no me motivaba, entonces decidí dejarlo todo. Me compré un vuelo de vuelta, me presenté en el País Vasco y empecé a mirar pues todo el tema de furgonetas. La vida, como siempre, es caprichosa, y ni siquiera el mejor de los guiones podría estar a la altura de lo que se avecinaba. Y es que a menudo la realidad puede llegar a ser tan surrealista que, de tratarse del guión de una película, ni siquiera sería creíble. En este proceso de buscar furgoneta, que creo que duró 5 días así, o sea, fue muy muy rápido, fue llegar al País Vasco, echar un vistazo rápido, ir y ponerme a ir a ver furgonetas. Y bueno, tenía unas cuantas fichadas. En principio mi idea era viajar en una mini camper y gastarme máximo pues 2.500 euros básicamente, y luego en camperizar pues otros 2.500, échale. Pero cosas de la vida, llegó ya a punto de decir, vale, voy a ver estas. No sé por qué, dije, vale, voy a poner como límite 10.000 euros, que es lo máximo que me puedo permitir de mis ahorros, porque yo hasta ese momento todavía
ni siquiera había tocado lo que es la herencia. De hecho, creo que ni la había cobrado, no había cobrado nada de la herencia. Entonces, pues bueno, dije, límite 10.000. Y justo me ha aparecido, ¡pum!, ambulancia, 10.000 euros. Y se la mandé a mis colegas y me dijeron, ¡buah, pues tiene buena pinta, vamos a ir a verla! Y así fue, fuimos a verla, junto con otras 2 furgonetas. Primero vimos las otras 2 descacharradas perdidas. Y después fuimos a ver la ambulancia y mis colegas me dijeron, de mecánica está increíble, está perfecta. Yo también la veía y decía, ¡guau, qué guapo! Todos los muebles. No sé, era como que ya empezaba a visualizar cómo hacer todo, cómo arrancar con ese proyecto de viajar y toda esa ilusión, ¿no? Y nada, pues eso, yo le iba a dar los 10.000 pavos a Tocateja, pero mis amigos me dijeron, va, regateale un poco que seguro que algo baja. Y finalmente algo le bajamos, 800 euros, algo así, que al final se agradecieron. O sea, en ese momento a mí me daba igual todo, pero se agradecieron. Y nada, pues cogimos la ambulancia con pirulos y todo, volvimos a Gerni desde Bilbao, que la compramos en Bilbao, y ya empecé ahí a camperizarla, que yo lo que hice fue una camperización muy básica. Al final, pues básicamente quitar todos los utensilios que había de la ambulancia y bueno, todos los pirulos que son obligatorios quitarlos. Pirulos me refiero a lo que son las sirenas, es obligatorio quitarlo para poder homologarlo después como una furgoneta camper. Y después de hacer todo eso era hora de modificar todo el interior. Y algo muy gracioso es que había una camilla que pesaba como 120 kilos, o sea, la llevé a la chatarrería y allí la pesaron. Y nada, me dieron como 15-20 euros por ella. No sé, me pareció como muy anecdótico, la verdad. Y nada, pues en un proceso de mes y medio más o menos, la campericé entera y ya dije, pues nada, nos mudamos ya. Y fue exactamente un 31 de diciembre que me mudé a la furgoneta y a vivir ya desde entonces en furgoneta, así que ya van prácticamente 2 años, así que el tiempo vuela, además en una ambulancia. Literal que el tiempo vuela, es que es la leche. Pero como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. En ocasiones grandes cambios vienen acompañados de duras etapas. Etapas que requieren de insistencia, de lucha y de seguir confiando en uno mismo cuando todo parece que se pone en contra. Aún así, aunque toda esta etapa suene, y la cuente con mucha felicidad, para nada fue una etapa feliz. De hecho, considero que no disfruté camperizando la furgoneta, porque tal y como decía antes, fue como una etapa de mi vida de mucho odio, de odio hacia la sociedad, no sé, en general hacia el sistema, hacia cómo está todo montado, hacia muchas veces cómo es que se comporta la gente. Entonces fue una época pues de mucho odio, en la que me sentí solo por primera vez en mi vida. Muchas veces me preguntan cómo es la soledad viviendo en furgoneta, y para mí la verdadera soledad y la preocupante es la que puedes vivir en una misma ciudad. Y de hecho yo creo que mucha gente decide acabar con su vida cuando sienten este tipo de cosas. O sea, yo creo que puede ir muy relacionado con el suicidio, porque de hecho fue algo que incluso yo también se me pasó por la cabeza, ¿no? Que con todo lo que me estaba pasando, con toda la soledad que yo sentía, de que decía, es que no le importa a nadie en el mundo, o sea, mañana me muero y da igual, o sea, la vida va a seguir para todos y ya está. Porque al final ahí me faltó como mi pilar central, que había sido siempre mi padre. Y fue como un cúmulo de muchas cosas que me hacían empatizar con la gente que se suicidaba y entenderlas. Lo único que yo tenía muy claro, que la vida merecía la pena. Sigo opinando que la vida merece la pena. La vida yo creo que es una experiencia preciosa. Tenemos una suerte bestial de estar aquí. Y hay mucha gente que no se ha querido ir, que se ha tenido que ir obligada, pues porque ha cogido un cáncer, por cualquier problema. Y yo creo que es una suerte el que estemos aquí, no deberíamos desperdiciarlo, porque la vida yo creo que son etapas. O sea, puedes estar muy jodido, pero si pones remedio a eso, la vida es así. Entonces pues seguro que mejorarás, después volverán unos tiempos oscuros, volverás a mejorar,
Y básicamente yo creo que es eso la vida, al final como superar esos momentos que van a aportar a tu crecimiento personal y van a hacer que seas una persona muy diferente a la persona que has sido pues hace 2 años, que vayas avanzando en la vida. O sea, ¿qué sentido tendría la vida si siempre fueras la misma persona, con los mismos valores, con la misma, no sé, o sea, con la misma sabiduría y las mismas experiencias? O sea, sería una vida muy vacía, en mi opinión. Además también yo creo que se juntó el que yo no tenía un rumbo fijo. Es decir, para mí siempre el camino establecido habría sido estudiar ingeniería. Pero en este caso yo me sentía muy perdido porque estaba haciendo lo que verdaderamente sentía, pero era como, Fito, ¿hacia dónde estás yendo? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Te vas a ir a vivir a una furgoneta? ¿Tienes el plan de ponerte a viajar y empezar a hacer redes sociales? O sea, era como... O sea, no tiene sentido lo que estás haciendo. Incluso yo pensaba como, tío, se me está yendo la perola. Pero bueno, finalmente, pues al de 2 meses y medio, tal y como he dicho antes, me mudo, o menos, al de mes y medio, 2 meses, me mudo a la furgoneta y comencé a viajar al de 2 semanas así. Aún no estaba homologada la furgoneta, pero era como, tío, la furgo está preparada, estoy viviendo ya en ella, o sea, me piro a viajar y ya homologaré. O sea, estaba en un momento de mi vida que era como, tío, tengo que moverme, o sea, no puedo estar quieto porque si no me va a comer. O sea, estaba en un momento muy malo. O sea, recuerdo de hecho un día, porque yo seguía entrenando y tal, recuerdo un día estar haciendo dominadas y estar llorando. O sea, imaginaos el momento de estar ahí y ahí llorando, o sea, de cómo me sentía, de vacío, en fin. Pero esto cambió, empecé a viajar y o sea, fue muy rápido, al de 2 semanas ya era como, ¡fua!, como haber descubierto un nuevo mundo, ¿no? O sea, recuerdo las primeras 2 semanas que fueron bastante duras porque, bueno, tampoco duras, diré raras, porque era como una sensación de a las 10:30 había hecho todo lo que tenía que hacer durante el día, que era entrenar y ducharme. Y todo lo demás era como tiempo que yo decía, ¿y qué hago ahora? ¿Y ahora qué hago? Hasta que pasaron las semanas y dije, tío, o sea, la respuesta es muy obvia. O sea, si tienes tiempo, ¿qué es lo que haces? Cosas que te gustan. O sea, es terriblemente de cajón, pero al final como que estamos tan metidos en el día a día, en estar haciendo y tener esa rutina de no parar, de productividad a saco, y al final creo que te olvidas de tener tiempo para ti mismo y caes un poco como en esa rueda, en esa espiral que te termina absorbiendo. A menudo vivimos absorbidos por la rutina, que se termina adueñando por completo de nosotros. Nos acostumbramos a ir corriendo de un lado a otro y nos olvidamos de nosotros mismos, de pasar tiempo de calidad sin distracciones ni inquietudes que te hagan perder el foco del momento presente, inmersos en un ritmo de vida que nos enferma tanto a nosotros como a nuestro alrededor y que nos aleja de nuestra esencia. Durante este primer viaje por España y por Córcega, considero que comencé a sanar muchas heridas que yo tenía y a trabajar mucho en mí mismo, ¿no? Porque al final pasas muchísimo tiempo contigo mismo y yo considero que siempre he sido una persona con una autoestima bastante baja. Creo que es algo que incluso la más guapa del pueblo muchas veces lo sufre. Y no sé, este viaje fue como muy transformador. O sea, el Fito que fue no fue el Fito que volvió para nada. Y considero que comencé a tener mucha más confianza en mí mismo. Comencé, hice también todo el proceso de empezar con redes sociales, con YouTube. Y al final era como salir de mi zona de confort, de hablarle a una cámara y ir cogiendo esa confianza en mí mismo y decir, tío, o sea, vales para mucho más de lo que quieres. Y luego aparte también creo que me dio tiempo a sanar muchas cosas también con mi padre e incluso con mi madre, que también yo tenía pues cuentas pendientes, diría, con mi madre. O sea, yo siempre he sido de mi padre a tope y considero que en mi vida la he tenido como muy apartada de mi mente por X motivos y considero que durante este viaje hice como todo ese trabajo, aparte de que viví
pues mis primeras aventuras muy locas y muy brutales. Primero viajé pues eso por España y hice pues mucha montaña, sobre todo mucha montaña, pero lo más chulo, lo más épico fue, por ejemplo, una aventura que hice en el Veleta, en la sierra allí en Granada, y aquello fue espectacular. Fue la primera vez que acampaba a una altitud semejante, la primera vez que acampaba en nieve, y recuerdo es que lo recuerdo todo con mucha intensidad, o sea, el atardecer, el amanecer, el cómo estaba todo lleno de nieve absoluto y yo solo allí en la mitad de la nada, o sea, la verdad que fue una experiencia bestial. Y luego después de eso, Sierra de Cazorla también fue bastante bestia. También yo creo que en esas situaciones es cuando aprendes también a estar tranquilo, a decir, o sea, esta es la situación, yo no puedo controlar los factores exteriores, pues el tiempo, tal, pero sí que puedo controlar lo que yo hago, ¿no? Si yo me pongo nervioso y me quedo paralizado, no voy a hacer nada, pero si tú te controlas, si tú aprendes a gestionarte de la mejor manera, pues al final vas a poder gestionar situaciones muy difíciles que otra persona pues no sería capaz. Y yo creo que en ese aspecto todas estas aventuras fueron un aprendizaje bestial. Y luego nos fuimos hacia Córcega y allí hice la GR20, que es una de las etapas caminando pues más duras de toda Europa, tiene esa fama. Y doy fe de que fue bastante dura, la verdad. Y nada, duró... El principio iba a durar 12 días, pero finalmente la conseguí completar en 10 días. También bestial, o sea, cuando la acabé me motivé demasiado. Fue muy guay porque al final el ver que eres capaz de hacerlo incluso en menos tiempo de lo que esperas, toda la gente que conocí en el trayecto, los paisajes, no sé, espectacular. De hecho, la furgoneta, que supongo que te preguntarás, la dejé en la casa de unos colegas que conocí meses antes viajando por España. Entonces, no sé, hay cositas así que hacen como que también pienses que todo ocurre por algo, ¿no? Ese viaje por España fue como un precursor a ese viaje que se dio después. Al igual que ocurrirá pues con el viaje que he hecho ahora por Europa, que ha sido un precursor para el viaje que va a venir pues después por Oriente Medio, que va a ser el próximo viaje. Y yo creo que al final todas las cosas poco a poco van cogiendo sentido y les das un sentido, incluso a una pérdida, como ha sido mi caso, de ya sea mi padre o mi madre también. Y yo creo que después de toda esta, le llamaría revolución interna o no sé, todo este despertar, digamos, suena como muy poético, pero lo siento así. Fue cuando ya el guión directamente se comió a mis sueños. O sea, apareció Zarpis, algo que yo jamás habría imaginado, viajar con una gatita. O sea, ¿en qué mundo? Ni siquiera me gustaban los gatos. Y nada, pues se convirtió básicamente en la estrella del canal. O sea, ya Fito pasa a un segundo plano, por no decir un tercero. Y empecé, pues bueno, la recogí en Guernica. Unos amigos míos la encontraron en la calle en un estado pésimo. Cuidaron de ella durante 3 semanas más o menos y después, pues bueno, básicamente no se podían hacer cargo porque tenían ya 4 gatos y un perro, si no me equivoco. Entonces era una locura absoluta gestionar todo eso y decidieron que la mejor opción era darla en adopción y no encontraban nadie. Y entonces yo escribí en el grupo al de unos días ya en plan, bueno, ¿le habéis encontrado casa? Y me pusieron que no. Y yo todavía ahí no moví ficha, pero mis amigos se coscaron un poquito de lo que había y me dijeron, Fito, te la tienes que quedar. Entonces nada, fui a conocerla, la conocí, era una cosita así ultra mega adorable, súper bonita y fue una de... o sea, es que además se la veía súper bonita, súper maja, súper adorable y básicamente pues que eso, que fue imposible decir que no y me la llevé para la furgoneta. Al final yo creo que entre la ignorancia que yo tenía de que yo jamás me habría planteado tener un gato y que jamás he tenido ni idea de gatos, pues de ahí que yo soñase con esta gata va a hacer montaña conmigo y al final pues el sueño se convirtió en realidad, ¿no? Yo creo que esa ignorancia y luego también esos valores que yo tenía de
si yo soy libre, porque yo en ese momento me consideraba absolutamente libre y sí, con una libertad absoluta, yo quería que mi compañera de viaje, que iba a ser ella, que fuera lo mismo, no llevarla atada con arnés, que en parte, o sea, creo que habrá ocasiones que sea muy recomendable llevarla en arnés, habrá situaciones en las cuales sea muy recomendable no sacarla de la furgoneta, no sé, porque esté todo lleno de perros salvajes, pero yo quería poder darle esa libertad y bueno, así empezó todo, ¿no? Empecé a darle coba, empecé a dejarla salir, empecé a pasear con ella, hasta que hemos llegado a un nivel de que un poco más y le saco el piolet también a ella para que haga alpinismo conmigo. O sea, es que es bestial. Lo de Zarpis es bestial. Y es que a veces la ignorancia se convierte en aliado, aunque no debemos mezclar la ignorancia sabia de la ignorancia necia. En la sociedad actual en la cual vivimos existen muchas supuestas verdades preconcebidas por nosotros mismos que nos limitan y ponen barreras. Romper estas barreras requiere de valentía, de mirar a nuestros miedos internos a los ojos y enfrentarlos, porque si algo nos da miedo, seguro que por ahí es por donde debemos ir. Pues no hay crecimiento sin enfrentar situaciones difíciles. Así pues, salimos de España y empieza el viaje por toda Europa. Nada más empezar hicimos prácticamente un 3000 ahí en la frontera entre Andorra y Francia y España. Esto estaba exactamente en Cataluña, así que España, y hicimos allí pues un 2940 o no sé, algo así tendría, el Puig Pedrós, y nada, pues claro, de repente haces un 3000 con una gatita que tendría como 3 meses y medio, 4 meses, y yo decía, tío, o sea, no hay límites para esto, o sea, ¿cuál será el límite de esta aventura? Porque, ¿sabes qué? Yo jamás había soñado con algo así, ¿no? Es como que ya la aventura misma empieza a comerse a lo que eran tus sueños. Entonces, pues bueno, yo ya era como que ya no veía límites para lo que estábamos viviendo. Entonces continuamos hacia los Alpes, fuimos primero a toda la zona de Mercantour, como la parte sur entre Francia e Italia, en la frontera. Allí subimos al bivaco Enric Olivero. Impresionante, o sea, la primera aventura verdaderamente loca que hice con Zarpis, que al ser la primera también sinceramente me asustó un poco, dije, guau, me he pasado un pueblo, pero bueno, luego poquito a poco al final he ido encontrando pues ese equilibrio con ella de cosas que se pueden hacer, cosas que no. Al final también si no lo pruebas pues nunca vas a saber cuál es el límite, ¿no? Básicamente. Entonces aquella yo la enmarcaría como la primera gran aventura que vivimos por los Alpes, y después de esto pues seguimos hacia el norte, hacia toda la zona del Mont Blanc, nos metimos por allí, espectacular, o sea, es que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Es la zona de montaña más loca que tenemos en toda Europa, y después nos metimos hacia Suiza, que allí tengo unos recuerdos bestiales del Cervino, que en mi opinión es la montaña, o sea, no existe otra montaña, es la montaña más bonita que hay y con la que sueño en escalar. O sea, yo diría que las dos montañas que ahora mismo tengo en mente son el Mont Viso, que estuvimos muy cerca en el bivaco Enric Olivero, es una montaña espectacular que se parece mucho a la montaña de Paramount Channel, básicamente se basa en esa montaña, digamos el logo, a lo que me refiero. Entonces esa montaña y el Cervino son como los que tengo ahí fichadísimos, que algún día los quiero subir, y después de eso pues quién sabe, o sea, hasta ahora me cierro puertas. No sé, no me imagino subiendo un 8000, pero antes tampoco me imaginaba subiendo un 4000. Entonces a lo que voy es que sí, la aventura se va, es lo que decía antes, la aventura finalmente va comiéndose a lo que es el sueño que tenías en un principio. Y nada, después de toda esta etapa por los Alpes, aunque seguimos por los Alpes dináricos, etc., para mí ya no son esos Alpes locos de 4000 de glaciares. Entonces ya nos metemos en Croacia, una zona espectacular, espectacularmente bonita, y aparte en cuanto a paisaje es preciosa, pero es preciosa también socialmente, ¿no? Porque ya empieza a cambiar mucho la cosa. O sea, ya no es como en todos los países anteriores, que es como muy europeo. Ya Croacia se empiezan a ver cambios, ¿no? Al final tienen la guerra muy reciente, hace 30 años
con todo el tema de la antigua Yugoslavia, y allí se nota pues, que vas por las calles, ves balazos en las paredes. Tuve la suerte de conectar también con alguna familia local, que me trataron genial, por cierto, y pues bueno, en ese proceso de conocerles me llevaron a uno de los pueblos más masacrados de todo Croacia, que literalmente, o sea, tú entrabas y era terrible, o sea, todo casas destruidas por todas partes, ya la vegetación se había comido a lo que hace 30 años había sido un pueblo, y la familia con la que estuve, pues claro, te contaba anécdotas de que todas sus casas fueron quemadas, todavía veías su casa sin fachada, y veías también el cómo se habían amoldado a vivir una vida diferente, ¿no? O sea, al final habían tenido que sobrevivir, o sea, allí se han comido a perros, se han comido a gatos, todo con el objetivo de tener algo para comer, y ahora mismo pues yo veía familias que se dedicaban a la caza furtiva. Entonces, bueno, al final ves cosas que claramente no vas a ver en otros sitios, pero es que allí se ha convertido en el modo de sobrevivir, y quizás yo creo que también después de ser modo de sobrevivir pues se ha mantenido, porque al final pues ha sido como algo cómodo con lo que conseguir dinero. Entre todas estas aventuras y toda esta gente que fuimos conociendo, decidimos hacer la Vía Adriática, que es yo diría la aventura más tocha que hemos vivido, y en la cual también hemos pasado verdadero peligro, porque las cosas son así. O sea, cruzamos unos neveros sin crampones, porque yo no me esperaba encontrar tanta nieve, y hubo algunos neveros en los cuales si nos hubiésemos caído hacia abajo, hoy probablemente no estaríamos aquí para contarlo, porque o sea, es verdad que no había precipicio después, pero era un nevero gigante en el cual si te caías bajarías hasta abajo, y en el camino había piedras. Entonces, a la velocidad que íbamos a coger, simplemente con que des con una piedra en el camino, te puede partir en dos. Entonces sí que fue también una aventura en la cual aprendí mucho, y decidí que nunca más en invierno me iría sin crampones a la montaña, nunca más. Pero bueno, al final experiencias, y es lo que he dicho antes, que de todo se aprende. Y bueno, tal y como decía, que fue una de las experiencias más tochas que hemos vivido. Al final 90 kilómetros en autosuficiencia, en los cuales casi acabamos en la policía, mejor dicho. Nos enfrentamos a unos vientos que son muy conocidos allí, se llaman vientos Bura. De hecho, o sea, la carretera estaba cortada y aún así decidí seguir, y fue bastante cochambroso. O sea, sinceramente te dejaban la cara peinada. Y cuando crees que es imposible que la vida te sorprenda más, lo vuelve a hacer. A menudo tratamos de tener todo bajo control y que todo suceda tal y como queremos, pero la vida pone sus propias reglas. Ella juega sus cartas a capricho. Lo único que está en nuestra mano es cómo adaptarnos a la mano que se nos otorga. Ante una misma situación, la actitud y la templanza con la que se enfrenten marcarán la diferencia. Después de esta aventura de la Vía Adriática ya nos fuimos hacia la siguiente parada, que era Montenegro, y hacia Albania, y aquí fue donde apareció la otra estrella del viaje, que es Chuchi. Y nada, o sea, la historia es bastante graciosa porque atacó a Zarpis, y al final pues ha terminado siendo pues el hermanito de Zarpis. Entonces es bastante gracioso, aunque en el momento no lo contaba con tanta gracia. Yo no tengo ni puta idea. ¡Me cago en la puta! ¡Se te ocurre tocarle! ¡Fuera! ¡Fuera! Claro, imagínate que un animal o un ser humano, me da igual, coge y ataca al que es tu compañero de viaje, ya sea humano o perro o lo que sea. Básicamente le solté las de Dios, y fue un momento muy tenso, pero bueno, al final pues la vida, ¿no? O sea, las cosas hicieron así y de repente pasas de estar gritándole a un perro a que te esté chupando la cara, y que era súper bueno. Y luego pues después de un trabajo muy grande, pues se terminó convirtiendo en el perro que es súper bueno. Y nada, pues con él fuimos a Albania a vivir todo este proceso que allí fue donde atacó a una cabra, o sea, que fue terrible. Y nada, allí también creo que vivimos, al igual que en Croacia, pues esa realidad, ese choque cultural de que aquello parecía que era Marruecos o un país asiático, porque de repente pasas a ver mogollón de perros en la calle
o sea, al final el Montenegro, pues Chuchi era de Montenegro, había ya perros en la calle, pero lo de Albania es inhumano, o sea, hay muchísimos perros en la calle, muchísimos gatos en la calle, las ciudades son totalmente diferentes, no sé, o sea, se ve pues eso, que han vivido muy cerrados y al final, o sea, no parece Europa para nada. Entonces fue también como un choque cultural muy grande que me costó mucho asimilar y gestionarlo. Y después ya de todo este mes que nos pasamos por Albania descubriéndola, ya hacía muchísimo calor, entonces era imposible seguir hacia el sur porque Zarpis literal que se me derretía. Entonces decidimos irnos hacia el norte, irnos hacia Escandinavia, que era otro de los países que yo siempre había tenido en mente y me hacía mogollón de ilusión, o sea, mogollón de ilusión. Además yo creo que retomar el frío hizo muy bien a la relación entre Zarpis y Chuchi, porque al final era como que se tenían que juntar más, ¿no? Porque al final ya todos dormíamos más junticos y yo creo que eso hizo que se acercasen mucho más y que su relación mejorase pues drásticamente hasta lo que es hoy, que dormimos los tres en una cama y eso, ¿quién lo diría antes, no? O sea, antes eso sería totalmente impensable. Y bueno, nada más llegar allí te das cuenta de que eso es otro planeta, porque de repente estás en un sitio que parece que van a salir pterodáctilos sobrevolando por arriba, porque los paisajes son literalmente, o sea, es que son épicos, o sea, parece que estás viendo Jurassic Park, porque ves todo el rato cascadas por todas partes. Después había glaciares, pero enormes y gigantes, a 1000 metros, el clima era totalmente diferente, llovía muchísimo, prácticamente todas las tardes a las 5 de la tarde se ponía a jarrear. Entonces fue como, a nivel paisajístico, diría que el sumum de lo que habíamos vivido, pero sí que si me tuviese que quedar con un país de todo lo que hemos viajado por Europa, diría que me quedo con Croacia por todos los paisajes que tenía, con todas sus islas, que también, por cierto, allí fuimos a una isla deshabitada, otra fumada increíble, que decidimos coger una balsa hinchable teniendo a Zarpis, que le puede meter ahí garrotazo y nos vamos para abajo. Pero bueno, finalmente todo salió bien y llegamos a una isla pues en la que estábamos nosotros y 3 cabras. Y claro, te puedes imaginar la absoluta soledad que sientes allí, pero al mismo tiempo lo vivo que te puedes llegar a sentir. Y nada, volviendo a Noruega, nada, básicamente que ha sido el país más bonito de todo el viaje. Lo único eso, que teniendo en cuenta todo el pack en cuanto social, sí, cultural y teniendo en cuenta el paisaje, sin duda me quedo con Croacia, que me parece un país precioso en todos los aspectos. Gente súper amable, lugar precioso, o sea, no tengo nada más que añadir. Y nada, pues después de eso, después de Noruega, ya fue cuando finalizamos nuestro viaje y decidimos volver a casa y volver para preparar lo que va a ser el próximo viaje hacia Oriente Medio. Antes de acabar, quería contaros pues que ya tenéis en la página web lo que es todo el merchandising de este viaje que hemos hecho por Europa, así que si nos queréis apoyar en lo que va a ser nuestro próximo viaje y ayudarnos de alguna manera, pues bueno, ahí tenéis la web. Hemos sacado de todo, hemos sacado sudaderas, bueno, muchísimas cosas que podréis ver por ahí. Además, nos hemos currado muchísimo los diseños, así que espero que os guste, espero que le deis caña. Y nada, en cuanto al próximo viaje, la semana que viene tenéis ya el próximo capítulo del primer viaje ya rumbo a Oriente Medio. Soy consciente de la situación que se está viviendo allí, de todas las atrocidades que están ocurriendo ahora mismo en la Franja de Gaza, de cómo está ahora mismo el caldero, de que hay muchos países que se están planteando también pues meterse también al ajo. Entonces bueno, nosotros vamos a ir hacia allí, vamos a llegar a Turquía, eso nos llevará un par de meses tranquilamente, por no decir 3, por no decir 4, que ya sabéis que al final nosotros ponemos como un timing, pero al final el viaje es el que pone el timing y siempre es mucho más lento de lo que se supone que iba a ser. Simplemente os pido calma en cuanto a todo este viaje a Oriente Medio, ya que no vamos a hacer el mongolo y si vamos allí pues vamos a ir con pies de plomo y vamos a ir a países en los cuales la situación esté bien, pero también en parte todos estos feedbacks que me llegan vuestros advirtiéndonos del peligro de esta situación también
hace darme cuenta de todo el trabajo que queda por hacer, porque yo creo que demonizamos todo aquello, ¿no? Todo Oriente Medio parece que es todo malo y que sí, que es todo malo. Y allí al final vive mucha gente, son países que son preciosos, y también en parte me motiva mucho el enseñaros esto, el mostraros que son países bonitos, que la gente es preciosa, que hay gente buena en todos los sitios, y creo que molaría mucho poder compartir esto con vosotros a través de mis ojos y a través de los ojos de estos dos gandules que tengo por aquí. Así que, señoras y señores, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo tan largo por primera vez que he hecho. Espero que os guste el formato. Y, gente, ¡seguimos con la ruta! Sin lugar a dudas, esta es la historia de una aventura y sobre todo un relato de un proceso de crecimiento personal, dignos de las grandes pantallas. Veremos qué les deparan a nuestros 3 aventureros sus próximas expediciones allá por tierras de Oriente. Lo que sí que es seguro es que si las queréis seguir, os suscribáis y activéis las notificaciones. La semana que viene empieza el viaje hacia nada más y nada menos que Oriente Medio. Seguimos con la ruta.